Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, y gracias a ustedes. Agradezco a Dios esta bendición, este privilegio de que juntos busquemos la ayuda del Señor para que Él alimente nuestros corazones. Les invito, amados hermanos, a que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por dirigirnos, gracias por guiarnos, gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, meditar en tu palabra. Necesitamos tu ayuda, tu permiso, Señor, tu bendición, tu presencia, Padre Santo, tu respaldo, mi Dios. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a todos, Señor, para meditar en tu palabra. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amados hermanos, hemos estudiado una pregunta a la luz de la palabra de Dios que dice: ¿dónde estás tú? Y eso alude, amados hermanos, a la ubicación espiritual de cómo estamos delante de Dios. Y el mensaje de hoy, amados hermanos, es un mensaje que va en esa misma dirección. De hecho, se llama cuidando nuestra salvación. Y es que, amados hermanos, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, todos los que hemos creído en Él como el Hijo de Dios, todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, todos los que hemos confesado al Señor nuestros pecados, todos los que le hemos pedido perdón, amados hermanos, todos hemos obtenido salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Creemos en Jesucristo, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos que Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En esta lectura que estamos haciendo, amados hermanos, en Filipenses capítulo 2, de los versículos 12 al 18, a todos, amados hermanos, a todos los que somos salvos, el Señor nos pide que cuidemos nuestra salvación. Y lo dice con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no solamente debe de ser ese cuidado en razón de nosotros, es decir, para nuestra salvación, para que nosotros tengamos entrada al reino de los cielos, para que nosotros podamos gozar de las bendiciones de Dios en nuestro diario vivir. No solamente por ello, amados hermanos, sino también por los que todavía no son salvos. En San Mateo capítulo 5, de los versículos 13 al 16, el Señor dice que los discípulos de Jesús son la sal de la tierra y la luz del mundo. El Señor ha dado muchas bendiciones a sus hijos, pero la luz de Dios, la sabiduría de Dios, amados hermanos, que Dios da a la vida de sus hijos, les dirige a ellos, pero también sirve de guía para las personas alrededor. Que la luz, que la sabiduría, que la fortaleza, que el entendimiento espiritual que los discípulos de Jesús han recibido de parte de Dios, amados hermanos, deben de ser benéficos, deben de ser de beneficio para todos los que los ven y los que los oyen. Bendito sea el nombre del Señor. La luz espiritual nunca debe dejar de alumbrar, y la sal espiritual nunca debe dejar de dar sabor. Amados hermanos, precisamente porque ahora el sentido que le da la palabra de Dios a nuestra salvación, al cuidado de nuestra salvación, es para que otros sean beneficiados. Es para que así como nosotros hemos alcanzado esa salvación hermosa y tenemos la paz y tenemos el gozo de Dios y tenemos la bendición de que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, amados hermanos, y que tenemos la bendición de todos los beneficios que se desprenden de la muerte expiatoria del Señor sean sobre nosotros, amados hermanos. Así también Dios quiere que aquellos que todavía no conocen al Señor, aquellos que todavía no tienen estas bendiciones, también lo obtengan, amados hermanos. Y el camino por el cual lo van a obtener es a través de la vida, del testimonio, de la forma de vivir santa de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor.
Si las personas a nuestro alrededor de usted, no solamente allí donde está usted geográficamente, sino las personas que conviven con usted en su trabajo, las personas con las cuales ustedes interactúan en su familia, con todas aquellas personas, amados hermanos, dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. San Mateo 5:16. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una razón, amados hermanos, por la cual nosotros debemos cuidar nuestra salvación. No solamente por razón de nosotros mismos, para bendición de nosotros mismos, sino también, dice el Señor, por las personas que están a nuestro alrededor. Porque a través de nosotros, la bendición de Dios baja a nosotros, pasa por nosotros y también se distribuye a los demás. Por eso la luz que Dios nos ha dado a través de la presencia del Espíritu Santo, amados hermanos, dice, no debe de apagarse, así debe de alumbrar continuamente para que las personas que están a nuestro alrededor, dice, vean, amados hermanos, vuestras buenas obras. Esto habla del buen comportamiento, le llamamos del buen testimonio, habla de nuestras palabras, habla de la forma en que nosotros tratamos a las personas, habla de la forma en que nosotros nos conducimos también para buscar a Dios, amados hermanos, porque cuando esto entre en el corazón de las personas, dice, ellos van a glorificar a Dios que está en los cielos. Si las personas se dan cuenta de esto, si las personas se dan cuenta de que usted es una buena persona, que es una persona honesta, es una persona servicial, es una persona amable, es una persona que da los buenos días, es una persona que platica con sus vecinos. Amados hermanos, cuando las personas se dan cuenta de esto, es porque seguramente usted está cuidando su salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Esta salvación, dice el apóstol Pablo, versículo 12, capítulo 2 de Filipenses, dice, la debemos de cuidar con temor y con temblor. Esto quiere decir, amados hermanos, que lo debemos hacer hasta que todo vestigio de enfermedad espiritual se haya erradicado. Debemos de cuidar nuestra salvación, debemos hacer lo necesario para que esté cuidada continuamente, con fuerza, hasta que todo vestigio de enfermedad espiritual se haya erradicado. Uno de los testimonios más hermosos que tenemos en la palabra de Dios es el testimonio del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo 4:7, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas tres cosas, amados hermanos, nos hablan acerca de todo aquello que él tuvo que hacer, amados hermanos, para cuidar su salvación. Él estuvo trabajando duro durante su vida para cuidar su salvación. Muchas veces lo apedrearon, lo golpearon, lo metieron al calabozo, le pusieron grilletes, lo pusieron en el cepo, lo azotaron, le gritaron, lo insultaron, lo quisieron matar, etcétera, etcétera, etcétera. Usted y yo sabemos eso. Muchos motivos tuvo el apóstol Pablo, amados hermanos, para dejar de predicar el evangelio, para alejarse de la iglesia, para sentir rencor en su corazón contra las personas, es decir, para descuidar su salvación. Es interesante cómo podemos ver a personas que solamente porque no los saludaron, amados hermanos, ya se fueron de la iglesia. Que solamente porque no los visitó el pastor, ya se fueron de la iglesia. Que solamente porque lo miraron feo, ya se fueron de la iglesia. Amados hermanos, cuidar nuestra salvación significa estar atentos a que lo que de nosotros salga glorifique el nombre del Señor, ya sea actitudes, ya sea palabras, ya sea vida, la vida diaria que nosotros damos a los demás. Amados hermanos,
La palabra de Dios nos dice que la vida espiritual que nosotros tenemos, debemos de cuidarla de tal manera que nadie, absolutamente nadie, nos robe la corona que nosotros ya tenemos. Y eso no significa estar pasivos. Significa estar pidiéndole a Dios, significa estar humillándonos delante de Dios, significa estar reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, significa estar pidiendo al Espíritu Santo que dirija nuestra vida, que nos guíe, que nos dé entendimiento espiritual. Pero nosotros, amados hermanos, debemos ser personas que estemos dispuestos, que estemos sometiéndonos al Señor, al señorío del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo nunca dejó de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuidar nuestra salvación, amados hermanos, habla de una actitud intencional, una actitud de esfuerzo por vivir dentro de la voluntad de Dios. Por eso, en el versículo número 13, dice la palabra del Señor que Dios produce en nosotros, dice, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. El Señor deja en claro a través de estas palabras que Dios no puede ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. Pero si una persona quiere ser ayudada, pero si una persona le dice al Señor, Señor, mira cómo soy, conoces mi corazón, conoces mi forma de ser, Señor, pero yo quiero que todo esté sometido a ti. Ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo, limpia mi corazón, limpia mi mente, Señor, quítame la malicia, Señor, dame de tu gracia para que yo crezca, para que yo madure en ti, Señor. Cuando estamos continuamente pidiendo eso, la palabra de Dios dice que Dios es el que es el primer interesado en ayudarnos. Él nos da el querer como el hacer, amados hermanos. Nadie que quiera buscar a Dios va a estar solo. Dios siempre va a estar con él. Dios no obliga a nadie, pero si la persona quiere hacerlo y se pone en sus manos, Dios trabaja en su corazón. Dios lo llena, lo capacita con su Espíritu Santo para que aprenda, amados hermanos, a vivir dentro de la voluntad de Dios. Porque se aprende. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que estar pidiéndole a Dios y poner todo nuestro esfuerzo en hacer la voluntad de Dios hasta que el Señor nos va ayudando y nosotros vamos aprendiendo a cómo hablar, a cómo comportarnos, a cómo pensar, a cómo tratar a los demás, todo dentro de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando se junta la gracia de Dios, amados hermanos, y la disposición del corazón del cristiano, el resultado siempre será el cuidado de la salvación. Cuando se juntan estas dos cosas, por supuesto, Dios siempre está presente y siempre está listo. Pero cuando se junta esa disposición del Señor con nuestra disposición y nuestra petición de ayuda, amados hermanos, siempre será el resultado el cuidado de nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Amados hermanos, tenemos que aprender y tenemos que cuidar lo que salga de nuestra boca. Y eso es decisión nuestra. Nadie viene a abrirnos la boca para decir lo que no conviene, lo que no es correcto, lo que no ayuda, lo que no edifica. Por lo tanto, tiene que ser una decisión nuestra cerrar la boca para no decir nada incorrecto. Por eso necesitamos estar sometidos al Señor. Aquí dice que debemos hacer todo, dice, sin murmuraciones y sin contiendas. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que el Señor cambia nuestro corazón. Sabemos que el Señor quita ese corazón de piedra para poner un corazón de carne, es decir, un corazón sensible, un corazón que escucha, un corazón que da oportunidad al consejo que nos da Dios. Por eso siempre le tenemos que estar pidiendo al Señor. Las murmuraciones, amados hermanos, hablan acerca del descontento y de la inconformidad que hay en el corazón, por cualquier tema, por cualquier asunto. Y las contiendas hablan de las palabras y los actos
que salen del corazón de las personas cuando están descontentas. Así que la palabra de Dios, recuerden ustedes, nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Amados hermanos, cuando el descontento entre en nuestro corazón, el resultado serán las murmuraciones y serán las contiendas. Tenemos que tener en claro eso. Por eso no debemos permitir que el enemigo tome ventaja en nosotros. Siempre debemos cuidar nuestra salvación. Ya hemos estudiado en la mañana cómo debemos de buscar siempre al Señor, que en su palabra, en la oración, en la congregación. Siempre debemos estar sometidos al servicio del Señor, amados hermanos, para que nuestra mente, para que nuestro corazón se mantengan dirigidos por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Las murmuraciones hablan del descontento y de la inconformidad que hay en el corazón. No permitamos que esto entre en nuestro corazón, amados hermanos. Las contiendas, es decir, los pleitos entre las personas, las separaciones entre los creyentes, amados hermanos, hablan de las palabras que salen de nuestra boca y de los actos que hacemos, de las actitudes que tenemos y que salen del corazón, amados hermanos, de las personas cuando están descontentas. No permitamos que eso suceda, porque el apóstol Pablo nos dice a través de esto que si nosotros permitimos que esto entre en nuestro corazón, entonces estamos dándole lugar al descuido de nuestra vida espiritual. Cuando en el corazón del creyente aparece la murmuración y la contienda, cuando hay desconfianza entre los hermanos, cuando hay rebeldía contra Dios y contra sus semejantes, contra los semejantes humanos, es porque hemos caído, amados hermanos, en el descuido de la salvación. Debemos tener cuidado. Pero también, amados hermanos, en Efesios capítulo 5, en el versículo 21, nos dice el apóstol Pablo: someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. Solamente vamos a poder someternos a las personas cuando estamos sometidos a Cristo. Nadie puede someterse a las personas a menos que esté cuidando su salvación. Si una persona no se somete a Dios, mucho menos lo hará ante otra persona. Son indicadores, amados hermanos, que nos hablan acerca de cómo está mi vida espiritual. La palabra de Dios nos dice que debemos amarnos, pero no lo podemos hacer, nadie lo puede hacer, a menos que el Espíritu Santo de Dios habite en su corazón. A menos que sea una persona que se someta al Señor, a menos que sea una persona que le pida al Señor que le ayude, que limpie su corazón, que limpie su mente, que limpie su boca, que limpie sus actitudes, que le haga una nueva criatura, como dice Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. Y también, amados hermanos, de los versículos 15 al 18, la palabra de Dios nos dice, capítulo 2 de Filipenses, dice: esto debe ser así para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amados hermanos, la maldad en este mundo ya tiene, o más bien ya no tiene límites. Está desatada, como decimos. Gracias a Dios, cuando abundó la gracia, abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que usted y yo tenemos la protección de Dios en medio de este mundo perverso. Por eso es que el Señor tiene misericordia, o en su misericordia el Señor nos guarda, nos cuida, amados hermanos. El Señor es bueno. Pero la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que debemos nosotros someternos al Señor, que debemos hacer todo, ya sea en nuestro hogar, nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro servicio a Dios, en los ministerios que Él nos ha dado,
que todo lo que hagamos, amados hermanos, lo debemos hacer sin murmuraciones y contiendas, es decir, con amor, con respeto. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la gente que está viendo afuera necesita ver personas irreprensibles y sencillos, que sean hijos de Dios, que no tengan mancha. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra irreprensible, amados hermanos, hace referencia a una persona contra la cual no existe alguna acusación. Como dicen por allí, no tiene cola que le pisen, porque se preocupa, porque se esfuerza, porque le pide a Dios todos los días que le ayude a dar buen testimonio, a ser una persona que con el Espíritu Santo en su corazón sea una persona amable con los demás, servicial con los demás. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra sencillo es una palabra que se aplicaba al vino que no estaba mezclado con agua, o al metal que no contenía ninguna aleación. Cuando esto se aplica a las personas, amados hermanos, expresa la idea de simplicidad de carácter, pureza o inocencia, es decir, llenura con el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, esta forma de ser, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, se debe de vivir diariamente en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice Pablo, como hijos de Dios, resplandecen como luminares en el mundo. El trabajo que tenemos que hacer, amados hermanos, es muy hermoso. Es un privilegio que Dios nos da, el poder compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Y nos ha dado, amados hermanos, su pureza, nos ha dado su inocencia, amados hermanos, nos ha dado su santidad, nos ha dado su poder para poder ayudar a los demás a que ellos también se encuentren con el Señor y también sean salvos. Amados hermanos, cuidemos nuestra salvación. Les invito para que oremos. Señor, te doy gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por todo. Bendito seas. Te alabo, Señor, te glorifico y te agradezco porque nos das este privilegio, Señor, de leer tu palabra, de escudriñarla, de estudiarla, Señor, y que tú, mi Dios, Espíritu Santo, llenes nuestras vidas, Señor, con entendimiento espiritual. Ayúdanos, danos ese entendimiento conforme a tu palabra, para que nosotros, Señor, lo hagamos con gusto, con gozo, con entendimiento, Señor, con disposición, y nos esforcemos en agradarte con nuestra vida, pero también, Señor, nos esforcemos en vivir de tal manera que seamos de bendición para las personas a nuestro alrededor. Señor, te doy gracias. Bendice a la iglesia, bendice a Mahanael, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que se congregan, y todos aquellos que en algún momento, Señor, escucharán tal vez estas transmisiones de los cultos de la iglesia. Señor, bendice a todos, todos te necesitamos. Señor, muchas gracias por todo, que tu nombre sea glorificado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.